Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo este pensamiento de la palabra que denomino nombre sobre todo nombre, ¿cuál es? Y vamos a iniciar viendo Filipenses capítulo 2 versículo 9 donde dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, la enseñanza, vuelvo a repetir, se llama nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es este nombre? Muchas ocasiones al leer esta cita tan rápidamente, pues decimos que el nombre sobre todo nombre es Jesús, o que el nombre sobre todo nombre es Jesucristo. Dice que Dios lo exaltó, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre que tiene Jesús, no que ese sea el nombre, sino que en el nombre que tiene Jesús se va a doblar toda rodilla. Ahora, ¿cuál es ese nombre? Y la escritura nos enseña en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, póngame atención en esto, mire qué interesante, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo y nos da aquí unas características muy específicas del Hijo y dice que al Hijo lo constituyó heredero de todo y número 2 nos da la característica que por él fue quien hizo el universo. Ahora, el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué nombre heredó para que él pueda tener esa excelencia, ese nombre excelente que dice aquí? Y en el versículo 5 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Es decir, que el nombre heredado es hijo. No es Jesús, no es Yeshua HaMashiach, no es Emanuel, no es todos los nombres que nosotros podemos leer que de alguna manera son nombres, pero que tienen que ver con cosas de la tierra, cosas que se van a desarrollar sobre la tierra y por eso dice, llamará su nombre así, le llamarán de esta manera, será llamado de esta otra manera, y en tan solo Mateo vemos diferentes nombres que aparecen como Jesús, como el Cristo, como el Santo, como Emanuel, diferentes, pero una de las cosas que nosotros no nos hemos dado cuenta y que también de hecho se menciona en uno de los evangelios es que dice que será llamado Hijo de Dios. Y de hecho, este es el nombre sobre todo nombre. Y vamos en esta enseñanza a explicar un poquito por qué es este el nombre sobre todo nombre y qué es lo que implica ser llamado hijo. Porque dice, ¿a cuál de los ángeles? Ok, vuelvo a repetir, mire. Aquí nos dice en el versículo 4 muy claro, dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y cuál fue el nombre? Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Es decir, que el nombre excelente que heredó es hijo. Ahora, ¿por qué? Nosotros vemos también en Hebreos 1.8, aquí mismo dice, mas del Hijo dice, después de hablar de los ángeles, que dice que de los ángeles dice que Él los hace espíritus, que Él los hace ministros, llama de fuego, pero en el verso 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mire qué tremenda declaración que hace Dios y dice, mas del Hijo dice, en primer lugar le da una herencia que nosotros vemos, me regreso acá, dice,
nos ha hablado por el Hijo. ¿Se da usted cuenta que no lo menciona como Jesucristo, no lo menciona como Emmanuel, no lo menciona de otra manera, sino por el Hijo? Dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y después dice que heredó un nombre más excelente, porque le dijo, mi hijo eres tú. Y del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Para aquellos que piensan, que pelean, que argumentan, que dice que él no era Dios, ¿qué fue lo que dijo del Hijo? El Padre dijo, tu trono, oh Dios, es decir, una declaración tremenda donde Dios mismo, el Padre, le dice al Hijo, es decir, que dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pero ¿qué más? Mire lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 3, verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio, dice, al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es Yeshua HaMashiach, este es Emmanuel. No, dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted se dará cuenta que de la misma manera, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, nunca sale hacia el Padre diciendo, hablándole como Jehová, como Yahweh, como Yahvé, como usted quiera, que hoy en día tantas cosas que se dicen, sino que él decía, mi Padre, mi Abba. Igualmente de los cielos, cada vez que se abrían los cielos y que bajaba una palabra directamente acerca del Hijo, era esto lo que se decía. Hijo, no le hablaba por un nombre como lo que se establece en la tierra, sino que se hablaba por un concepto y un pensamiento de los cielos, de tal manera que cuando fueron abiertos los cielos, se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra ocasión, en Mateo capítulo 17, verso 5, dice, mientras él aún hablaba, hablando del tiempo de la transfiguración, dice, he aquí una voz desde la nube que decía, una vez más, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es decir, que en el pensamiento de los cielos, en el concepto de los cielos, un nombre que se tenía es que es Hijo de Dios. Y sabe que muchas veces por nosotros no tener ese concepto de los cielos, sino un concepto terrenal, pues nos es fácil escuchar que Él es el Hijo de Dios, pero realmente en el tiempo en el que vivió nuestro Señor Jesucristo, en el pensamiento que tenía la gente, esto era algo terrible de escuchar, que Él dijera o que se proclamara a Él como Hijo de Dios. Le vuelvo a repetir, desde su nacimiento o desde antes de su nacimiento ya se había establecido que Él era Hijo de Dios. Los espíritus, cuando le reconocían como el Hijo de Dios. Uno de los primeros hombres que le reconoció así fue Natanael, que le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Otro de ellos fue Pedro, que le dijo, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Sabe por qué ese pensamiento de lo que es el Hijo de Dios simplemente se recibe por una revelación de lo alto? Pero mire qué más, Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador. ¿Sabe una de las cosas? Muchas veces nos hemos centrado en que los panes, en que si se aventaba, en que esto, pero realmente lo que el enemigo quería ver, si realmente era hijo de Dios. Cuando vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, es decir, se estaba de alguna manera queriendo ver si era el Hijo de Dios, porque hasta este momento en el que estaba ocurriendo este suceso no se había presentado este concepto y este pensamiento de lo que es un hijo de Dios. Y mire, por eso el enemigo cuando le tienta, le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le vuelve a decir en el verso 6 y le dijo, si eres hijo
Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Pero la cuestión era que estaba queriendo ver si en verdad era hijo de Dios. Este concepto era algo muy tremendo, muy terrible, en el cual, le vuelvo a repetir, como nosotros en ocasiones lo vemos en un pensamiento en español, en una perspectiva de nuestra cultura que no es la que se vivió en aquel tiempo, obviamente, pues tal vez no entendemos a plenitud de lo que está hablando. Y eso es lo que yo quisiera hoy aportar un poquito de eso para poder entender este concepto, porque como ya veíamos desde Hebreos, él heredó un nombre, ese nombre es Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque a cuál de sus ángeles le dijo, nunca ni uno, sino Hijo, mi Hijo eres tú, le dijo. Y acerca del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Pero algo más, también que dice allí en otro versículo, entre en medio de esos, que dice, cuando el Hijo, cuando lo introdujo al Hijo, al primogénito en el mundo, dijo, adórenle todos los ángeles. Mire qué tremendo esa posición, ese nivel de Hijo. Ahora vamos a continuar. Mateo 8:29 dice, y clamaron diciendo, es decir, que en el mundo espiritual también se le reconocía por esto. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Pero aclaran, dice, Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y esto lo podemos leer en varias ocasiones. Es decir, que en el mundo espiritual se veía esa posición, porque nosotros sabemos que la palabra en hebreo que se refiere a nombre Shem se está refiriendo no solamente a un nombre como el concepto o el pensamiento del que hablamos en español o en castellano o en la manera que hablamos acá. Porque obviamente si yo digo Pedro, pues simplemente va a ser Pedro, o a lo mejor usted dice, quiere decir piedra. Pero cuando vamos a un nombre que es decir, a un Shem, que cuando vemos nosotros la palabra Shem, que encierra reputación, que encierra gloria, que encierra una posición, que encierra un lugar establecido para ese nombre, nos damos cuenta por eso de que Hijo de Dios es un lugar, el lugar más grande que puede existir. Por eso cuando dice ahí Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ese nombre nos dice Hebreos lo heredó, dice heredó un más excelente nombre, dice que todos los ángeles. Oiga, qué tremendo, pero en el mundo espiritual, vuelvo a repetir, se le reconocía por esta posición, se le reconocía por este nombre. Por eso aquel tentador, él lo que quería era ver si realmente era hijo de Dios. Es decir, le dijo, mira, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto otro. Pero en el mundo espiritual se le empezó a reconocer. Ahora, en Lucas 1:35 le vuelvo a repetir que ya se había dicho, mire, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, oiga, Hijo de Dios. Es decir, muchas veces hablamos de Jesús, de Yeshua, de Emmanuel, de todos los nombres que nosotros vemos en la Escritura que se pueden aplicar a Él, pero pocas veces hemos mencionado que dice será llamado Hijo de Dios. ¿Sabe qué tremendo era ese concepto? Juan capítulo 5 verso 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre y que era lo que estaba haciendo esto, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué? Porque si yo digo que yo soy hijo de tal, pues obviamente lo que estoy diciendo es que su ADN, yo soy parte de él, yo soy parte de su ADN, yo soy su hijo, yo soy su heredero, yo soy el que viene de él. Y cuando Yeshua HaMashiach decía esto, se estaba haciendo igual, es decir, la misma naturaleza que su padre tenía estaba
en él. De tal manera que esa era una de las razones más grandes por las cuales los judíos querían matarle, porque él decía que Dios era su propio padre, es decir, la naturaleza misma, es como un hijo. Un hijo obviamente se va a parecer a su padre, un hijo obviamente va a tener hablando del concepto de la tierra, obviamente el hijo se parecerá al padre, el hijo tendrá la misma naturaleza del padre, es decir, a nivel molecular, a nivel ADN, pues obviamente va a tener una identificación. Pero fíjese qué terrible que él al decir esto, porque ellos conocían a aquel Dios pero no tenían ese concepto de lo que era el Abba, de lo que era el Padre. Y por eso para ellos era algo en lo cual se escandalizaban. Pero es que lo que no entendían ellos era realmente esto que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer mediante él siendo hijo de Dios. Y nosotros por eso vemos que cuando lo iban a crucificar, bueno, ellos decían aquí en Juan capítulo 19, verso 7, dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Es decir, que cuando estaban ante Pilato, Pilato decía, bueno, yo no encuentro ninguna falla en este hombre, yo no puedo simplemente crucificarlo porque era una de la más terrible muerte que había en aquel tiempo y yo no encuentro ninguna falla, pero ellos decían, mira, nosotros tenemos una ley y en esa ley él debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Mire qué terrible. Y por eso cuando en Mateo 27:40 dice, diciendo, tú que derribas el templo, le decían, y en 3 días lo reedificas, le dice, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, le decían, desciende de la cruz. Y mira, aquí hay uno de los secretos bien importantes de este nombre, de este Shem, hijo de Dios. La palabra hijo en hebreo se dice ben, que está compuesto de la letra bet y de la letra nun. Y la letra bet, sabemos nosotros que en la pictografía es una casa. La letra nun nos habla de la vida, nos habla, es decir, como de aquella esperma que va y de donde nace un hijo. Ahora, mire qué terrible, porque de lo que está hablando, es decir, esa posición de hijo en el concepto verdadero, es que él estaba entrando a una casa, él estaba, así como cuando se fecunda ese óvulo dentro de una matriz de una madre, es decir, entra a una casa y viene un nacimiento, así como el verbo se hizo carne, por eso la palabra hijo, ven, la primera letra, bet, es casa, y nun es aquello que entra en la casa para tabernaculizar, aquel que vino a hacerse una morada en la tierra, que está hablando obviamente de Dios mismo, pero es esta posición hijo de Dios, porque Él es mismo metiéndose a una habitación para poderse manifestar aquí en la tierra. Y entonces qué terrible que cuando Él confiesa eso, dicen, mira, tú que derribas el templo, ¿sabe de qué nuestro Señor Jesucristo estaba hablando cuando dijo este templo se lo van a derribar, pero en 3 días lo levantaré? Y la misma escritura nos dice, pero ellos no entendían. Esto decía, dice, acerca de su cuerpo o acerca de su templo, porque es esta casa, la palabra ven, hijo, lo que está diciendo es que Él viene a habitar, Él viene a meterse a una morada para poderse manifestar en el mundo visible. Mire qué terrible. La letra nun, como le decía, quiere decir semilla. Está hablando de una actividad de vida, de una esperanza. Pero algo bien interesante también es la palabra hijo en arameo, bar. Y esta palabra bar también se compone obviamente de la letra bet, que casa es beit, y
la resh, que nos está diciendo que la autoridad o que la cabeza, el que tiene el rango más elevado, se ha metido a una casa para manifestarse en medio nuestro. Entonces, cuando este concepto estaba sobre la tierra, ¿qué era lo que estaba diciendo al tomar este nombre, Hijo de Dios? Que aquel que todo lo ha creado, que aquel que todo, que es la misma imagen, el resplandor de su gloria, se había metido en una casa para manifestarse aquí en la tierra. Ellos no lo podían entender, no lo podían comprender. Decían, ¿cómo es posible que el Dios de la gloria, cómo es posible que aquel Dios que creó todas las cosas pudo meterse en una habitación tan pequeña para manifestarse? Ellos no entendían esto, pero aquellos que lo entendieron, por eso captaron, por eso se enamoraron de aquel hombre que caminó sobre la tierra, porque era el Hijo de Dios, era él mismo, Dios encarnado sobre esta tierra, que estaba viniendo para manifestarse al ser humano. Mire qué terrible. Y dice, por eso a los que conocen esto, dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? Que Él es el Hijo de Dios. Dice, les dio esa misma potestad de ser hijos de Dios, de llegar a ser hijos de Dios. Mire qué tremenda oportunidad que nos es dada a nosotros cuando nosotros creemos en ese nombre. Sabe, ellos no creían, ellos por eso le crucificaron. Dijeron, mira, hay una ley que dice, una ley nuestra, que debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Él dice, los judíos procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Dijeron, tenemos que matar a este hombre. Y cuando estaba allí en la cruz del Calvario, le dijeron, tú que dices que este templo lo derribas y lo vuelves a levantar, si eres Hijo de Dios, le dijeron, desciende de la cruz. No se daban cuenta que había venido el Dios mismo de la gloria a esta tierra para manifestarse. Ese nombre, Hijo de Dios, es que Él se había metido en una casa, aleluya, para poderse manifestar, para que todos aquellos que creen en ese nombre, que Él es el Hijo de Dios, pudieran recibir la potestad de llegar a ser también Hijo de Dios. Sabes, hermano amado, que me escuchas, sabes, tu hermana amada, que me escuchas, tal vez tú has dicho, me han menospreciado, me han rechazado, nadie me quiere, todos me han abandonado, todos me han dejado, me han traicionado, me han herido. Pero te quiero decir algo, que cuando Él vino a la tierra, Él anduvo sanando, Él anduvo liberando, Él anduvo haciendo milagros, para que todos aquellos que creen en su nombre, que Él es el Hijo de Dios, puedan tener esa misma capacidad por su sangre preciosa. Yo te quiero invitar en este día que me escuchas, que cuando nosotros creemos en ese nombre que le fue dado, ellos no creyeron, ellos decían, no es posible que este sea el Ben Elohim, no es posible que este sea el Hijo de Dios. Pero mire qué tremendo, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios, directamente de Dios. Sabes, Dios te da la oportunidad que nosotros podamos conocer y entender que este nombre es el nombre sobre todo nombre. Claro, en esta tierra, Yeshua, porque Él es el Salvador. Lo podemos llamar Emmanuel, porque Él es Dios con nosotros. Le podemos decir todos aquellos nombres que nosotros vemos en la Escritura. Pero el nombre que es sobre todo nombre es que Él heredó un nombre más excelente que todos los ángeles y cualquier cosa en la creación, y Él le dijo, mi hijo eres tú. Pero aquí no es donde termina esto. Lo más interesante de esto es que a ti y a mí Dios también nos dice en este día, te he dado la capacidad. Qué hermoso es escuchar su voz que nos diga, mi hijo
eres tú, y no por nuestra capacidad, no por algo que nosotros podamos hacer, no, es por lo que Él vino a hacer, por ese Hijo de Dios, que nosotros podemos tener esa entrada, porque en esa casa que Él habitó, en esa casa que vino a hacerse, por eso ven, Hijo, Bet, casa, Nun, el Hijo, la casa del Hijo, sabe, ese cuerpo fue abierto, en otras palabras, esa casa fue abierta para que nosotros entremos a esa casa y juntamente regresemos a aquella habitación del Abba. Por eso en esta tarde yo te invito, en esta noche, en esta mañana, a la hora que tú estés escuchando este mensaje de parte de Dios, que nosotros podamos creer en ese nombre que le fue dado, porque todos los que creen en su nombre les dio potestad. Mire qué tremendo, de llegar a ser, o dice esta versión, de ser hechos hijos de Dios. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete, te invito para que lo hagas, para que compartas esta enseñanza, que llegue esta palabra a una persona necesitada y que sepa que cuando Jesucristo vino a la tierra, cuando el Verbo se hizo carne, fue para manifestar la gloria única del Padre sobre la tierra, y la vimos en el Hijo, en el unigénito de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.